dedicas a la caza, pues... La caza, bien practicada, como yo Creo que la tecnología ha llegado para quedar. Aquí estoy yo y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer, muchísimas gracias y como bien diría él, que viva la caza. ¡Viva la caza! Buenas tardes, estamos aquí en un podcast de nuevo Junto al Fuego. Empieza ya el frío, ya el celo del macho montés tiene que estar a la vuelta de la esquina, porque ya cuando te levantas por la mañana o coges el abrigo o lo pasas mal. Y chicos, seguimos en la dinámica de traer invitados muy especiales. Y en esta ocasión, pues de verdad que es un sueño poder estar sentado y haber podido compartir esta mañana un cafecito con él, pues porque es un referente. Yo creo que para todas las personas que nos gusta esta afición, pues sin duda alguna estaréis conmigo en que una persona que al final se ha desvivido por y para la caza y además pues que tiene tantas experiencias, tantas anécdotas, tantas cosas que enseñar y del cual aprender, pues joder, pues le ves como si fuese pues una eminencia, ¿no? Y bueno, pues hablando con él, aceptó venir al podcast y bueno, pues sin más dilación, presentar a don Pepe Madrazo. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Encantado de estar aquí con vosotros en esta mañana que, como tú decías, pues parece que el tiempo va cambiando. Se nos vamos acercando al celo de los machos monteses. Y bueno, pues para aquellos que no lo conozcáis, Pepe, pues como os iba introduciendo, ha estado por todo el mundo, ha cazado pues en distintos países, en distintas zonas. Nos contará ahora, pero pues para tener un poco la línea de los podcasts que íbamos llevando, sabéis que en esta temporada, como he dicho anteriormente, habíamos centrado el tiro en que vosotros hacíais preguntas, no nos olvidamos de eso, pero yo creo que la ocasión merece meternos un poquito más en quién es Pepe y que nos cuente pues de dónde viene y todas las cosas que ha hecho. Así que, Pepe, pues una pequeña presentación, ¿quién eres? Pues mira, vamos a ver, pues yo nací en Salamanca y allí fue donde empecé a tener mi contacto con el mundo de la caza, en una finca familiar donde pasábamos los veranos y donde tuve la ocasión, primero, de ver cazar a mi padre y a mi madre, en segundo lugar, empezar a cazar, bueno, una escopeta de plomillos, por supuesto, con mi hermano, pero la primera arma de verdad que tuve fue una de mi madre, una escopeta del 20, con la que empecé a cazar primero de espera, con ella, sentados, esperando los conejos cuando tenía 10 años. En fin, esto todavía, como estaba a su lado, pues no existía ningún tipo de peligro. Y tuve mi primera licencia de armas, me parece que se podía entonces con 14 años, con permiso de los padres. Pero bueno, a los 12 años ya estaba yo pegando tiros a los conejos, aprendiendo con ellos allí en el campo, en Salamanca, y aprendiendo con ellos, fíjate de qué forma. Me daban un cartucho solo, después de haber aprendido cómo se manejaba una escopeta, un cartucho para tener, primero, evitar el peligro de que me pegara un tiro. En segundo lugar, para aprovechar el conejo que tenía que matar con aquel cartucho. Porque cuando me gastaba aquel cartucho tenía que volver a casa y me daban otro, y volver otra vez a empezar. Así aprendí a rentabilizar lo que es una partida de caza y a manejar una escopeta. Eso por una parte. Por otra parte, ya aprendí a cazar en mano, con mi padre, mi hermano, mis tíos, mis primos, guardar la mano, cazar contra el viento, cazar a donde volaban las perdices. Entonces allí no había caza mayor, allí lo que había eran perdices y conejos, patos, y así fue donde empecé, digamos, a familiarizarme con la caza y a coger la afición a la caza, ¿no? Pero porque mis padres eran cazadores y con ellos aprendí. El salto a la caza mayor se produce primero cuando
empiezan a aparecer los jabalíes en Salamanca, que fueron los primeros animales de caza mayor que aparecen en esa zona, ¿no? Y ya la caza un poquito más, digamos que deportiva, en el sentido de buscarlo, de subir la montaña y demás, fue en Gredos y Cazorla en el año 76, me parece que fue. Vale. Me parece que fue en el 76. Mi primera salida al extranjero fue en el 77. El primer carnero me parece que fue en el 81 en México. Y después ya pues ha sido continuar y continuar y continuar. Y aquí una pregunta, porque ¿cómo compaginas? O sea, a ti te enseñan tus padres, has mencionado que eran cazadores, empiezas a aprender lo que es la caza, y cómo adaptas a tu vida a la caza, mientras que tienes que estudiar y demás, porque aparte, no te has dedicado profesionalmente a la caza, aunque parece que sí, pero tienes otra profesión. Entonces, ¿cómo ha sido ese ir creciendo con la caza, ¿no? Efectivamente, tienes mucha razón. O sea, me he dedicado mucho tiempo y mucha parte de mi vida a la caza, pero ha sido posteriormente. Cuando yo estaba en la universidad en Salamanca, pues cazaba solamente los fines de semana, en las fincas familiares. Cuando terminé mi carrera de Derecho en Salamanca y fui a estudiar en Barcelona, fueron 2 años haciendo el máster del IES, donde no cacé nada, porque estaba con dedicación absoluta. Ostras, a eso, joder. No tenía tiempo para absolutamente nada, ¿no? Pero cuando terminé y empecé ya mi vida profesional, sí que sacaba, ya en la temporada de caza seguía cazando, cuando tuve una vida familiar, ya me casé, tuve mi familia, pues solamente podía cazar en el extranjero, que ya era digamos que mi afición principal. Pues solamente podía cazar unos días en Semana Santa, y después de mis vacaciones en verano, que me tomaba un mes, pues me iba 15 días con la familia a algún sitio o a la finca en Salamanca, y otros 15 días, 10 o 15 días, ya empecé a irme a África. Es decir, safaris donde ya se podían hacer en poco tiempo y donde, digamos, que tenías las posibilidades de conseguir alguna especie en ese tiempo limitado, ¿no? Aunque siempre es incierta la caza, como debe de ser, pero rentabilizaba esos periodos que eran los 5 días en Semana Santa y a lo mejor 10 o 15 días en verano, hasta, digamos, que consolido mi posición profesional, tengo más tiempo y empiezo a dedicar mucho más tiempo a la caza internacional, que realmente ha sido casi dedicación, en parte podríamos decir casi exclusiva, los últimos 20 años de mi vida. Y volviendo al pasado, porque me ha encantado cómo has empezado contando que habías empezado a cazar con los conejos, ¿no? Primero, el disfrutar de ese único cartucho que tenías, pero obviamente todos tenemos ese primer lance, ¿no? ¿Tú te acuerdas de tu primer lance de caza menor, porque has empezado hablando de los conejos? Entiendo que sería un conejo, ¿no? Un conejo de espera con mi madre, subido en una peña allí en la finca familiar, ¿verdad? Y esperándolo a que saliera. Eso me parece que fue cuando tenía, creo que eran 10 años. Madre mía. Ese fue el primero. Que fue el nervio puro, ¿no? Cuando sí, conseguiste... cuando salió y me decía, no, espera. Hasta que ya se puso en posición y entonces lo maté. Y aquello fue una alegría inmensa, ¿no? Porque en cierta manera, era entrar en el terreno de caza de los mayores. Vale. Había soltado ya la escopeta de plomillos, ¿verdad? Y ya tenía una escopeta de verdad. Y había matado un conejo. Aquello fue... Con tu pieza, llegando a casa. Qué chulo. ¿Y de caza mayor? De caza mayor, jabalí, en otra finca familiar, en Fontanillas, en batida. Vale. Y el primero fue no estoy muy seguro, creo que fue un muflón en Cazorla, vale, en el año 70 y tantos, 70 y algo, no me acuerdo cuál, ¿sabes? Yo creo que fue todavía durante la época de la dictadura. Uh-huh. Yo creo que sí.
En vida de don Francisco, porque recuerdo que el director de la reserva de Cazorla, al que fui a saludar, antes tenía yo ya digamos que un pasado por la administración o por la política un poco, entonces fui a saludarle, al que entonces estaba de director allí, y me dijo, bueno, pues toma tu permiso, tal, y cuando termines, pues nos vemos y tomamos un café y tal. Y al terminar, volví y me vio con un golpe del visor en la ceja, que había apoyado mal el rifle, y me pegó un golpe y claro, me corté la ceja, ¿no? Y entonces me dijo él, hombre, esto es de buen cazador, porque esto le ha pasado hasta su excelencia. La brecha que todo cazador tenemos. Sí. Así que yo creo que ese fue, yo creo que de montaña, yo creo que fue el primero. Y después en Gredos, un par de cabras, también en los 70, no recuerdo exactamente cuándo, pero era cuando estaban haciendo la traslación de cabras de Gredos, en la parte de Candeleda y demás, a las Batuecas, en la Peña de Francia. ¿Y ese primer muflón, cómo lo pudiste hacer? Porque, o sea, ¿lo pagaste o...? Sí, fue una licencia, vale. Una licencia que obtuve, ¿verdad?, pagando lo correspondiente. Entonces, este tipo de cacerías estaban controladas por Icona. ¿Y cuántos años tenías, perdón? Pues eso debía tener como 30 años o así, yo creo. Hasta entonces, bueno, os digo, sí, te he dicho que me había matado un jabalí por lo menos allí en Fontanillas, otra de las fincas de la familia. ¿Y todo era menor entonces? Todo menor. Qué heavy. Todo menor. Ostras. Pato, conejo, perdiz. Ostras, qué chulo. Fundamentalmente, alguna de alguna liebre. Tal cual. Sí. Y entonces, bueno, tuviste la oportunidad y ahí ya es tocar otra cosa, ¿no? Porque de repente cuando aparece la caza mayor, ojo, claro, ahí dices, ostras, aquí y un muflón que en su época fue difícil la cacería, ¿la recuerdas entonces o no? Sí, me acuerdo con un guarda que lo llamaban el Trucha, que era muy bueno, porque los guardas de Cazorla eran, como en otros sitios, ex-furtivos, habían sido antes furtivos y conocían muy bien el territorio, y entonces me asignaron ese guarda, no sé por qué, ese me tocó, le llamaban el Trucha, era muy bueno, un hombre pequeño, fibroso, de poco hablar, y entonces estuvimos 2 días. El primer día no tuvimos oportunidad, vi mucha caza, me divertí muchísimo, porque Cazorla era un paraíso en aquellos años, eran los 70, 75 por ahí, o 74, no sé por ahí. Y el segundo día, sí, me acuerdo que le hicimos encontramos un grupo de ellos, les hicimos una entrada, los teníamos muy abajo, era un tiro muy vertical, entonces, era un grupo de, no sé, 12 o 10 o 12 machos, y dijo, no, espera, aquí no, y le dimos una vuelta, le entramos por otro sitio, de manera que no tenía un tiro tan vertical, sino un tiro mejor, y le pegué un tiro y lo maté. Claro. Pues mira, te había hecho esta pregunta porque además que observándote me encanta ver cómo te pierdes en esos recuerdos, literalmente cómo vuelves a esas zonas. Y entonces aquí va la siguiente pregunta, y es que antes de empezar a tocar todo lo que vamos a hablar, me gustaría que la gente entendiera la pasión y lo que significa para ti la caza. Para que cuando empecemos a hablar de lo que vamos a hablar, no lo vean con los ojos de, no, claro, porque No. Es que, de verdad, que lo que puedes tener tú dentro a nivel de qué significa la caza para ti, creo que responderá y dejará claro el por qué has dedicado prácticamente una vida a cazar. Entonces, ¿qué significa la caza para ti, Pepe? Pues hombre, ha sido algo que he vivido desde que soy persona, vamos. Yo empecé preparando y disfrutaba preparando con mi padre el morral suyo cuando se iba a cazar los domingos con su partida de amigos. Y cuando volvía a casa y abría el morral y sacaba 6 o 7 perdices, ¿no? Es decir, que lo vivía, me gustaba, lo preparaba con él, lo disfrutaba con él. Después ya eso lo pude practicar yo directamente,
como te he dicho, pues con aquella escopeta de plomillos, una Cometa 5 que teníamos mi hermano y yo, y después ya pues con una Guartechea de mi madre del 20, viviéndolo como algo, creo que era algo que me obligaba a conseguir superarme, hacer algo más difícil, ir añadiendo metas, ir apuntando los bichos que cazaba, como algo que eran logros personales, en cierta manera, ¿no? De algo que me gustaba mucho. Es decir, que estaban asociadas las dos cosas, un disfrute y una superación, siempre, hacia arriba, ¿no? Probablemente eso ha estado siempre presidiendo mi trayectoria en la caza, ¿no? Es decir, yo después, en la época de jovencito, ¿no? ¿Verdad? Pero después, cuando he tenido oportunidad de cazar internacionalmente, cada vez que tenía una dificultad porque se nos rompía el palier de un coche UAS en medio de Mongolia, pues no me enfadaba conmigo mismo porque voy a perder. No. Aquello era un reto, a ver cómo salimos de aquí, a ver cómo. Y lo disfrutaba, fotografiaba aquello y no me enojaba, sino todo lo contrario. Era una oportunidad para disfrutar superándolo. Te podría contar anécdotas, por ejemplo, una. Había estado cazando en Sudán y para conseguir esa cacería había tenido que reservarla con 2 años de anticipación. ¿Por qué ibas? Iba a cazar un íbice de Nubia. Vale. El número de licencias es muy limitado, entonces lo único que lo hacía allí era Angelo Daisy y había que tomar con tiempo tu reserva, ¿no? Entonces, cuando hice la reserva, señalé la cantidad establecida, ¿no? Para el contrato, dije el rifle que iba a llevar. Pasaron 2 años, cambié de rifle y me presenté yo con otro, habiendo comunicado de todas maneras por correo electrónico o por fax, no me acuerdo lo que tenía entonces, que había cambiado el rifle. Sin embargo, allí no cambiaron el rifle, la tramitación de la licencia. Llegué, me estaba esperando allí, el contacto que tenía pues era un miembro de la policía, ¿verdad? Se lo dije, pasó el rifle nuevo, dormí aquel día en Jartún, al día siguiente tenía que tomar un avión con mi rifle, yo solo, para ir a Port Sudán, que es la zona, digamos, junto al Mar Rojo, donde están las cabras. La primera dificultad era si me controlaban el rifle, como el permiso estaba para un rifle distinto, hubiera tenido un problema. Claro. Aquello me lo resolvió también el contacto de Angelo localmente. Me monto en mi avión con mi rifle, llego a Port Sudán, y en Port Sudán había que registrarse. Entonces, en aquel momento en Sudán había 2 o 3 guerras a la vez, distintas. Una en Sudán del Sur, otra que estaba en la frontera del oeste con Chad, y creo que esas eran las que había. Entonces, al llegar al destino, tenías que presentarte en la policía, gestionar un permiso, papelito, sí. ¿Verdad? Papelito. Entonces, bueno, era otra dificultad, como me miren el rifle, bueno, lo pasamos. Cacé, mato mi cabra, y para evitar tener que pasar un control del rifle al montar en avión para regresar a Jartún y luego venir para España... ¿Te fuiste en coche? Nos fuimos en coche. Y entonces Angelo y yo nos montamos en el coche y teníamos que ir desde Port Sudán hasta Jartún. Tienes que atravesar todo el desierto de Nubia. Qué pasada. Kilómetros, yo no recuerdo, pero cientos de kilómetros, ¿no? Gloria. Habían hecho los chinos ya una carretera. Los chinos se habían hecho un negocio con Sudán, minas o algo en virtud del cual... No, petróleo. Ah. Petróleo, en la parte de Sudán del Sur hay mucho petróleo. Entonces habían hecho una carretera que no estaba abierta al público, pero entramos, porque había una barrera, había un señor allí, pues Angelo lo consiguió, ya está. Entramos y toda la noche teníamos que atravesar el desierto de Nubia para llegar a nuestro destino, ¿no? Al día siguiente, que yo tenía que tomar un avión a media tarde o una cosa así. Se nos estropeó el coche.
Madre mía. Y En mitad de la medio- nada. En el medio de la nada, mitad de la nada. en el desierto, de noche a oscuras, allí me encuentro con Ángelo, que se pone a llorar desesperado, Claro, dice, ¿qué diciendo, pero Dios mío, ¿por qué me ocurre a mí esto? Yo dije, Pepe, vamos a sacar partido, vamos a ver cómo salimos de esta y verás tú qué noche vamos a pasar aquí. Entonces, decidió que teníamos que dormir allí en el coche, y venía con nosotros un tracker, uno de sus empleados, él se dormía fuera del coche y nosotros dentro, por si acaso venían bandidos o algo, porque aquello era en medio de la nada, ¿no? Sí. Aquella noche fue una noche, el pobre Ángelo llorando, después ya se durmió y ya dejó de llorar, pero quejándose de, en fin, que por qué le ocurría esto a él, Frustración, sí. cuando yo decía, "Joder, Pepe, qué oportunidad tienes, vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no?" ¿Qué hay alrededor? Sí. Bueno, total, por la mañana yo tenía ya una radio de estas de satelital, ¿eh? Y porque allí no había cobertura y nada, él tenía había ya radio o teléfono. Entonces con la satelital llamamos a un amigo suyo en Jartún, y este amigo suyo en Jartún, que tenía una fábrica de pinturas, nos mandó desde la ciudad más próxima a alguien para que nos arreglara el coche y nos Asistiese, sí. rescatara, ¿no? Entonces, así fue como salimos adelante. Vino Menos mal. el Bueno, tal, pero porque tenías un teléfono, si no hay que esperar en esa carretera. el satelital. Si no, No en una salís. carretera que estaba cerrada, porque estaba cerrada, Sí, que a lo mejor os tiráis una semana esperando a que llegue alguien. pues Ahí. hasta sabe Dios el tiempo que habríamos Tal estado. cual. Ni lo sé, ¿no? Ah, es el. Bueno, pasa nada. Esos teléfonos allí no funcionaban. No te preocupes, luego lo cortamos. Entonces, fíjate tú, esto es, digamos que una virtud, en cierta manera, que he tenido, ha sido que de esas dificultades que he encontrado, te he contado una, en lugar de verlo como una desgracia, que es como lo estaba viendo mi amigo Angelo Daisy, ¿verdad?, sino como una oportunidad. A ver cómo salimos de aquí. Claro, un A ver. aprendizaje de ver y luego... Y aquí, aunque me voy a saltar el guión, pero en todos estos tiempos que estás ahí, ¿qué piensas? O sea, normalmente, joder, pues te da mucho para pensar, ¿no? Porque tienes tanto tiempo de introspección, ¿no? Sí, bueno, realmente concentrado en lo que estoy, ¿no? O sea, ahí aprendí, pues, como Ángelo, nos pusimos en contacto con un amigo suyo en Jartún. Este amigo de Jartún, que tenía una fábrica de pinturas, tenía un agente que estaba en la ciudad de al lado, ese consiguió un mecánico que viniera a buscarnos. Bueno, después a todo correr para llegar, para no perder el avión. Claro. Pero bueno, centrado en lo que estaba, en lo que estaba en lo que ocurriendo, estaba ¿sabes? viviendo, Sí, sí. tal cual. No, Qué bueno, pues sí. eso, mira, qué chulo. Y entonces, bueno, me ha encantado tu respuesta y aquí doy pie a que empecemos a tratar el tema, que es, claro, empezaste a cazar un montón, empezaste a ver, bueno, pues a conocer gente, entiendo, a viajar internacionalmente, entiendo que irías también a las ferias y de repente aparece por tu cabeza la palabra Weatherby. ¿Cómo fue? ¿Cómo apareció? ¿Cómo os encontrasteis? Pues mira, esto sí, es casual, como todas las cosas en la vida, ¿no? Yo llevaba cazando ya bastantes años fuera, ¿eh? Y conocí a Valentín de Madariaga en la boda de un familiar. Y él me conocía, porque ya había escrito algunas cosas y demás. Entonces me estuvo preguntando, bueno, pero a ver, ¿qué carneros has matado y tal? Entonces yo tenía matados ya, pues me parece que eran 8 o 10 argalis, no sé, y otros muchos de montaña. Hombre, ¿y no has pensado a lo mejor en presentarte para competir por el Weather? Ah, no, Valentín, no, mira, pues precisamente, ahora, estábamos en Las Vegas, el año 2000, cuando Enrique Zamácola iba a recibir el premio Weatherby. Entonces, con ocasión de esto, estábamos allí, algunos amigos, entre ellos estaba Valentín, y le dije, mira, Valentín, y además ahora cuando termine,
me voy a ir a cazar otro carnero en México que ya lo tengo. O sea, pero Pepe, por favor, no puedes hacer eso, tienes que dedicar el tiempo y los recursos a conseguir especies distintas, no puedes ir repitiendo carneros. Le dije, pero es que yo voy a cazar lo que me gusta. Claro. Y por lo tanto, como me gusta cazar carneros y estoy ya en Las Vegas, pues me voy a ir ahora a México y ahí en Baja California voy a ver si consigo otro. No, tú tienes que pensar. Y en aquel momento yo lo que quería era seguir cazando lo que me gustaba. Yo estaba en la fase, según Madariaga, cazador de lance, de trofeo y de colección. Pues yo estaba en el cazador de lance y de trofeo, Claro. repitiendo los lances que me gustaban y los trofeos que me divertían, pero no para competir con nadie, ¿no? Claro. Esa fue, digamos, la primera tentación. Algo que te metió en la cabeza de... Claro. Sí. Hombre, yo había visto a Enrique y a él, ¿no? Y a Ricardo Medem, ¿no? Que ya los tres habían conseguido el Weatherby antes, ¿no? Pero conozco a otra persona que era un americano, Bob Spiegel, que era en aquel momento el presidente del comité de Weatherby. Coincido con él en una cena y me pregunta, oye, pues tú, ¿qué has hecho? ¿Qué has matado? Pues, hombre, ¿dónde has estado últimamente? Pues le conté y me dijo, hombre, Pepe, pues mira, yo te voy a mandar el ballot. Esto era el año ya 2006 o por ahí, 5 o 6, ¿no? Te voy a mandar el ballot. Mira, Bob, haz lo que quieras, pero yo no voy a presentarme, yo no quiero, yo quiero seguir cazando lo que me gusta, ¿no? Lo mandó. Y entonces, tanto Valentín como Ricardo Medem dice, Pepe, tú rellénalo y mándaselo, le dices que nada más es para su información, pero que no... Bueno, pues piqué. Se lo mandé y sin que yo solicitase entrar en la competición, me metió. Anda. No hice ni caso. Me mandó el ballot al año siguiente otra vez para que lo completara. El ballot es una especie Claro, de... eso te iba a preguntar, que es como la inscripción, ¿no? Pues sí, exacto. Es un cuestionario donde tú respondes a las preguntas y vas diciendo los animales de la lista Weatherby que has conseguido, dónde, con quién, qué puntuación tiene conforme al Safari Club Internacional, al baremo del Safari, y fechas, dónde, con quién y la puntuación. De manera que vas completando la lista de especies que componen el ballot del Weatherby, ¿no? Que no son todas las especies del mundo, sino los que ellos han ¿Te acuerdas con pensado. cuánto empezaste? O sea, cuando lo rellenaste, ¿te acuerdas con cuántas empezaste? Ciento pocas. Ahí ya tenías ciento pocas especies distintas. Distintas, Joder. sí, de la lista de ellos. De la lista de ellos. ¿no? Bueno, se lo mando, entonces al año siguiente lo vuelven a mandar, les pregunto, oye, pero ¿qué hago? Tú mándasela otra vez, tú sigue ahí y tal. Y piqué. Entré ya era, si lo envío es para ganarlo. Si no, no lo envío. Entonces entré en una fase que ya no era el cazador de lance, que decía Valentín, de trofeo, que decía Valentín, y de competición, que decía Valentín, o de colección, sino una cuarta, que era la competición más difícil que había en ese momento. ¿Cuál? Y la única en la que iba a participar. No había participado nunca en ninguna. Bueno, hasta ese momento no había registrado ni un solo animal con el Safari Club. Claro. Ni uno. Yo tenía todos mis animales, pero no los tenía ni medidos ni Eso te iba a decir, registrados claro, en el y book. entonces, ¿cómo empiezas? Porque los tenía para mí. Entonces, los medimos todos, Vale. porque había que medirlos. Los medimos y ya O completé. sea, los tienes que tener físicos. No puedes no... Tienes que claro, tenerlo físico. Tienes que tenerlo físico. Sí, sí. Ostras. O sea, tienes que tenerlo físico y tienes que tener además documentado ¿Dónde? cada una de las cacerías. El permiso correspondiente, la documentación que tengas, pues, Sí, que viaje, normalmente sí. todo. Pero tienes que tenerlo todo documentado y la foto en el campo. Vale. ¿eh? Eso es preceptivo. Vale. No solamente preceptivo de Weatherby, sino preceptivo también de otras
competiciones. Por poner, perdón, un paréntesis, definamos para aquellos que no lo sepan qué es el Weatherby como premio, para que sepan, porque estamos hablando aquí como si todo el mundo lo pudiera saber, pero a lo mejor no. Entonces, ¿en qué consiste el Weatherby? Verás, Ignacio, el Weatherby ¿Qué recompensa? ¿No? es digamos que un premio que establece un señor que se llamaba Roy Weatherby, que es fabricante de armas y municiones en Estados Unidos, que para potenciar la venta de sus productos, establece un premio con un jurado de cazadores ilustres de la época al que tienen que presentarse aquellos que quieran conseguirlo y que está basado fundamentalmente en el número de animales de una lista que consigues en caza internacional. Esa lista está cerrada, tiene que ser uno de los de la lista y se valora la dificultad de ese animal y la calificación que tiene del Safari Club Internacional. ¿Por qué el Safari Club Internacional? Pues porque en aquel momento era, digamos que, el baremo más aceptado en Norteamérica. Es un premio norteamericano, pero es internacional y está abierto a todos los cazadores del mundo, al que accedes por invitación. Cuando a un cazador se le conoce que tiene una trayectoria en la caza internacional determinada, la Fundación Weatherby le invita a participar, acepta o no acepta. Si acepta, su currículum es enviado anualmente a un comité, que es el comité que selecciona. Selecciona en base a el número de animales que tienes, distintos, de especies que tienes, y cada una de ellas la valoración que le haya dado el baremo del Safari Club Internacional. Fundamentalmente eso. Vale. También se aprecian otras circunstancias, como es la contribución que has hecho a la conservación de la naturaleza, a la caza, a las zonas de caza, si has participado o no en programas en África o en otro país para salvar una especie o para que redunden en beneficio de la población local, también se valora eso. Vale. Pero fundamentalmente es el número de especies. Eso lo reciben en el comité que evalúa y anualmente deciden quién es el cazador de los que han competido que recibe el premio. Vale. Entonces, perdón, y ya volviendo, cerramos paréntesis, aclarado esto, te lían y ya te ves inmerso en que el comité aprueba, entiendo, tu propuesta y tu candidatura para ir a por el Weatherby, ¿no? Así y ahí es. Ya, ¿qué pasa por tu cabeza? Y entonces ya, pues entonces... Bueno, ya lo has dicho, voy a ganar. Exacto. Ya dejo de cazar solamente por diversión y empiezo a cazar por competición. Como me dijo un amigo, en lugar de ser un cazador amateur, te conviertes en un profesional. Dice, me dijo aquel, era un americano, that's a job, eso es una profesión. Claro, es un trabajo. Y efectivamente. Entonces eso tiene una connotación y es que ya dejas de cazar, porque tu tiempo es limitado, todo aquello que te gusta y tienes que tomar aquellas especies que no tienes, que no necesariamente son las más divertidas. Tiene como, digamos, aspecto positivo el que así vas a conocer muchos más países, muchas más gentes, circunstancias distintas, vas a tener, digamos que, una riqueza de vivencias mucho mayor que la que tenías solamente cazando aquellos animales que te gustaban, que repetías, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita. Y la parte, digamos que más no tan bonita, es que ya tienes que ir a matacaballo, sin parar, a buscar especies, y terminas matando pues el zorro con orejas de murciélago. Pero ¿y cómo estructuras esto? O sea, una vez decides, vamos a por esto, ¿qué pasa por la cabeza de Pepe? O sea, ¿cómo obviamente te lo tomas como un trabajo,
Pero efectivamente, entonces empiezas a calendarizar en base a especies, localizaciones y empezar sin parar, ¿no? Sin parar, o sea, primero... O sea, si vas a por eso es sin parar, claro, y más si Sí, tienes... absolutamente. O sea, el récord mío, y lo digo pidiendo perdón a mi familia, a mi mujer, ha sido 253 días en un año fuera de casa, cazando internacionalmente. Es decir, que me quedaban 100 días entre viaje y viaje, ¿verdad? Y con 13 safaris diferentes. Contando los contando los días de viajar o cazando. 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 No. Madrid. Vale. 253. Entonces, digamos que ese es el aspecto más costoso. Es decir, que es el que te supone un esfuerzo mayor porque no paras, porque tienes que ir a conseguir más especies, porque el éxito en tu competición está relacionado con el número de especies que tienes. Cada año no hay un número determinado, sino que compites con los que están en aquel momento en la carrera, claro. Y si tú tienes 200 especies y él tiene 203, pues te ha ganado. Yeah. Entonces tienes que tener más que él. Por ejemplo, cuando Valentín de Madariaga consigue el Weatherby, él lo consigue con 160 especies. Cuando lo consigue Medem, que fue el segundo español que lo consiguió con 200 especies. Cuando lo consigue Zamácola, lo consigue con 250 especies, o 253, o algo así. Cuando lo consigo yo, lo consigo con 393. Claro, pero es que eso te iba a decir. O sea, 150 más que el anterior. El anterior. Y solamente con una... Pero hay un tope, ¿no? No, el tope es la lista. Claro. No, sí, pero la lista son como 400 o así, ¿sabes? O sea, me faltan como 20 claro. o 25 para completarla toda. Ya, pero digo que ahora ya todos compiten por tener la lista, ¿no? O sea, sí, pero sin embargo, en este momento se consigue el Weatherby con menos especies que en mi tiempo. ¿Por qué? Porque los que están compitiendo están a un nivel distinto. claro. Yo pesqué el momento en que competían conmigo, los que competían conmigo, que iban a una velocidad tremenda y cada vez más especies, con lo cual subían el listón más. Es decir, yo he sido el que más ha conseguido hasta este momento. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque los que competían conmigo estaban a ese ritmo. Afortunadamente eso ha bajado, ¿no? Para que los que compiten ahora... Bueno, no y también tengan porque que ver. habrá especies que ahora ya no se pueden cazar, entiendo que no. Pero han puesto otras nuevas. Sí, ¿no? Ah, vale. Han puesto otras nuevas. Y aquí te iba a decir, ¿cada cuánto hacen la selección del ganador? O sea, es decir, anualmente. Anualmente. Entonces, claro, tú cuando te postulas a hacer el Weatherby, ya conseguías todas esas especies, ¿no? No, ¿O cómo? Es que eso no me he recuerdo perdido. las que tenía. Yo empecé a competir en el año 2009 y lo obtuve en el 2019. Estuve 10 años compitiendo. Y entonces anualmente sale un Weatherby. Anualmente sale un Weatherby y entonces tú anualmente vas completando la lista y vas mandándola y cuando tú eres el que más tienes... Vale. O sea, cuando te has posicionado frente al resto de resto, postulantes... entonces es cuando ahí tus es cuando posibilidades están ahí ya. Vale. Y normalmente Joder, pero se le da el Weatherby el premio al que más tiene. Pero vas ahí atacado porque sabes que cuando tú estás durmiendo hay otro tío que está consiguiendo especies. Ahí está. ¿No? Entonces ese es, digamos que la parte... Ostras, macho. Positiva en cierta manera, Sí, pero porque que te es un come mucho estímulo, la cabeza, ¿no? Pero Eso. por otra parte, pues muy costosa, muy Claro. dificultosa, ¿no? Y más cuando llevabas tanto tiempo ya implicado que dices, es que esto ya no puede ser. O sea, ya vamos a por todas. a por todas. A por todas. Ya no te puedes Bueno, bajar. has hablado de un montón de dificultades en el camino, que es el estar constantemente viajando, pero joder, ¿cómo lidias un poco tu vida personal con esto? Bueno, la vida personal familiar es a base de que la otra parte, mi mujer, mis hijos, pues lo aceptan con Esto es una dolor, decisión porque eso personal, claro. no es nada fácil, ¿verdad? Y esa es la parte, digamos, que humanamente es la más dura, ¿eh?
Después está el que tienes que tener disponibilidad de tiempo, es decir, que si no, no puedes viajar, no puedes Claro, es estar que todo te el tiempo digo, cazando, ¿no? joder, es que tienes... Y después digamos que es un quehacer que es relativamente caro, es decir, tienes que tener una posición ya económica ganada suficiente para poder aguantar esto, ¿no? No es barato. Es decir, que eso también cuenta mucho, ¿no? Yo, mi vida profesional, pues estuvo, digamos que dedicada a la profesión de una manera muy intensa y muy fructífera hasta, pues que tenía 50 y tantos años. Y desde en ese momento, pues ya puedo dedicarme a esto, ¿no? Claro. Y aquí, a nivel mental, porque me parece súper interesante meterme un poco dentro de la cabeza de Pepe en ese momento, y es, joder, tienes que, claro, vas a ser tu prioridad en ese momento, y cómo estructuras eso mentalmente para llevarlo a cabo. Tanto viaje, tanto desgaste, saber que hay otros que están, pues eso, ¿no? Lo que estábamos comentando, que al final estás compitiendo. Entonces, ¿cómo está Pepe en ese momento? Porque tú habías hablado al principio que todo es disfrutar, obviamente estarías disfrutando constantemente, pero ¿cómo se encontraba mentalmente Pepe ahí en ese momento? El cazador de lance ya está superado, el de trofeo también, el de colección, estoy en él, pero entra una cuarta fase que Valentín no la consideró nunca, y es el que compite, pero además por Weatherby, que hay gente que lo dice, que es el Nobel de la caza, es el máximo que puedes conseguir en el terreno del reconocimiento como cazador. La excelencia como cazador. Entonces, eso es lo que te está motivando. Y eso es lo que te está llevando a seguir, a superar las dificultades, que por una parte es bueno, por una parte está bien, pero por otra parte supone un sacrificio enorme lo hemos visto, sí, la parte familiar y también de lo que te gusta. Personal, claro. Porque yo preferiría matar carneros o rebecos, que los tengo más cerca, que no tener que ir a matar el zorro de orejos de murciélago que se mata en Sudáfrica, porque no me interesa nada. Es decir, que tiene un coste enorme y que solamente lo soportas por el afán de conseguir aquel premio que es en aquel momento el considerado más atractivo, ¿no? Total. No, es que, a ver, te miro con admiración, Pepe. Para mí Bueno. es una barbaridad cuando comentas todo esto, porque es literalmente así la excelencia de la caza. Ese es el premio de reconocimiento. Y cualquier cazador que te mire, te mirará con esos ojos. Vamos a meternos un poco en anécdotas y vivencias, ¿no? Que no serán pocas. Entonces, para no hacerlo muy largo, vamos a hacerlo por terreno, ¿no? Vamos a hacerlo por distintos tipos de terreno. Una anécdota del desierto que digas en plan, buah, Ignacio, es que esto que me pasó... Hombre, ya te he contado uno, el del desierto de Nubia. Hombre, ese fue espectacular, efectivamente. Bueno, pues entonces con el bueno de Ángelo. Pues vámonos a la selva, que la selva también son duras. Y en esa selva... Sí, selva... Pues mira, por ejemplo, el elefante de selva, que no lo he matado. Anda. Lo he cazado 5 veces. ¿En Camerún? En Camerún. ¿Y no has conseguido el elefante? Y 2 veces lo he disparado y lo he herido. Oh. Y no lo he conseguido. Ostras. Espinita. Pero cazando el elefante de selva, me pasó una cosa que es peculiar. Me picó un parásito que se llama pulga de elefante, elephant poo. Era en Camerún, sí. Hablan francés, elephant poo. Me lo noté así, aquí en el muslo. Y al volver al campamento se lo dije al profesional y me dijo, esto ya se había metido dentro. No es como las otras garrapatas, es una especie de garrapata, es como una que esta se mete dentro y desaparece. Entonces con la punta de la navaja, primero la limpiamos con un mechero, calentándola, claro, ¿verdad? Para purificarla. Nada, claro. Me quitó esta garrapata, la pulga de elefante. Seguí cazando, terminé mi cacería. Y al regresar a España, ya en el viaje de vuelta, ya
tenía fiebre. Pero terminé la cacería, maté otras especies, no conseguí el elefante. En esa cacería disparé por primera vez al elefante de selva. Lo herí y se nos fue. Al llegar a España ya venía con 40 de fiebre, muy mal. Me fui al médico, el médico pensó que tenía malaria y me dio el tratamiento de malaria, no desapareció aquello para nada. Y volví otra vez y me vieron ya en la unidad de enfermedades tropicales que estaba en el Piramidón, aquí en Madrid. E inmediatamente dictaminaron, esto se llama fiebres Q y tiene arreglo. Bueno, normal. Me dieron un antídoto, que no recuerdo cuál fue, y me lo quitaron. O sea, esto es probablemente algo que le pase a gente, a lo mejor no se entera, y puede terminar con la vida, sí. Muriendo, muriendo, porque no es malaria. Y es una pulga que tiene el elefante. Están volando en las galerías. Los elefantes hacen galerías Sí, para hacen, pasar. sí, sí. Y ahí están volando. Es una garrapata voladora. Bueno, ya lo que me faltaba. Es como la cheche. ¿No? Exacto. Entonces, eso me pasó, eso en selva. ¿Qué decía? Selva. Bueno, hemos dicho desierto, ya hemos contado una desierto, una de selva, montaña. Vámonos a montaña. Ah, en montaña. Sí. En montaña. Mira, me pasó una vez una cosa curiosa. Había ido a cazar un argali, el Little Dale, en Kazajstán, en la frontera de Kazajstán con China. Fui a cazar con dos hermanos kazacos, uno de ellos solamente hablaba kazaco, el otro hablaba kazaco y ruso, porque había servido en el ejército ruso y había estado destinado en Rusia o en algún sitio así. Esto era posterior a la caída de la Unión Soviética y era ya un país independiente. Y fui a cazar con los dos hermanos. La cacería la había contratado a través de un agente ruso. Yo siempre he contratado las cacerías en la medida posible directamente, ¿no? Este era un agente ruso que había sido el último director de todos los parques nacionales de la Unión Soviética, y su segundo, que había sido el director de todos los guardas de todos los parques nacionales. Entonces pilotaba el que más de ahí, Claro, con el director de los guardas fue con el que viajé desde Almaty, la capital de Kazajstán, entonces se llamaba Almaty y era la capital, a esta zona que era Zungaría, en la frontera este con China. Allí me presentó a los dos hermanos kazacos. Uno de ellos, ya te digo, que hablaba ruso. Yo hablaba ruso ya. Yo aprendí un poco de ruso, lo básico para poder mantenerme, porque descubrí que llevar un guía o a un intérprete era absurdo, porque cuando te subías a la montaña, el intérprete no iba contigo, y por lo tanto se quedaba en el campamento. ¿Para qué lo quiero yo en el campamento? Claro. Entonces decidí aprender ruso, aprendí ruso para manejarme. Entonces, hablando ruso con el hermano que hablaba ruso, pues nos montamos en los caballos, llevábamos 4 caballos, uno para cada uno de nosotros y otro de carga. Y nos metimos en las montañas de Zungaría a buscar el carnero de Little Dale. Madre mía. El argali. Nos metimos en las montañas y en las montañas no vimos ninguno. Nos pescó una tormenta horrible, pero tan horrible que ellos se asustaron. El mayor de ellos, el que no hablaba nada más que kazaco, conocía un sitio donde estaba la vivienda de unos pastores de caballos. En esa zona se pastorea el caballo, ¿no? Se tienen rebaños de caballos inmensos, ¿no? Entonces, en aquella tormenta de nieve y niebla y horrible, pudimos conseguir llegar a esa casa. Entonces, en la casa, con la costumbre que existe allí de dar hospitalidad por una noche al viajero, nos acogieron, nos prepararon
el banquete de bienvenida y de despedida, que se llama Bisparmak, Vale. que significa que comes con los 5 dedos de la mano. Entonces nos dieron el banquete, el Bisparmak, dormimos allí. Aquella noche estuvimos hablando y conocían, por ejemplo, al Real Madrid, conocían al Barcelona Club de Fútbol, conocían la canción Macarena. Anda. Nos bebimos un par de botellas de vodka, ¿verdad? Y al día siguiente por la mañana, después de desayunar, tuvimos que marcharnos, porque esa es la costumbre, otra vez a la intemperie. Seguía la tormenta. Habíamos preparado el viaje para 5 días. El día 12º, no teníamos nada para comer, decidimos regresar con las manos vacías. ¿No visteis ni un animal? Nada, Nada. nada. Sí, bueno, maté 2 ibices. Bueno. Pero aquello no estaba en el programa. Claro, te digo. Maté 2 ibices, además uno de ellos espectacular. ¿Y qué pasaba? ¿Que no estaban en la zona los argalis o qué? Que los argalis son pocos. Los argalis son pocos, con la excepción de los marcopolos en Pamir, que sí son muy numerosos, pero estas otras subespecies son muy raras y hay muy pocos, ¿sabes? Entonces decidimos volvernos, porque el último día, el día 11º, ya no tuvimos nada más que una comida que pudimos hacer, nada más, ¿eh? El día 12º, ya regresando, sin comer y sin nada, paramos para que los caballos descansaran un poco. Pues Y está cuando todo con nieve. Fatal. Es que no pueden ir Pero comiendo, fatal, claro, fatal. no pueden Y ir cuando comiendo. estábamos allí, el hermano pequeño, el que hablaba ruso, me dijo, mira, déjame. Ellos no tenían ni prismáticos. Le dejo mis prismáticos y le digo, espera un momento, vamos a coger el spotting. Yo siempre llevo el spotting scope. Pusimos el spotting y efectivamente, allá en el 5.º pino había 3 borregos. Ostras. Nos montamos en los caballos, bueno, nos vamos hacia ellos. 5 horas estuvimos tumbados esperando que se levantaran. Helado. Pero helado. Y casi al caer la tarde, como es costumbre en ellos, Empiezan a bajar. se ponen en marcha y empiezan a moverse, con la enorme suerte de que empiezan a moverse hacia nosotros, que estábamos en contra del viento. 5 claro. horas ahí, helado, claro. Sí. Pero helado. Se nos meten, el hijo de los 3, el más grande, le pega un tiro, se queda amorcillado como un toro cuando le pegas el estoconazo y que no acaba de caer, ¿A qué distancia? y le metí otro tiro. Las fotos se las hicimos con la última luz que quedaba del día. Menos mal. Cogimos el trofeo, cogimos la carne, ya las 2 cabras nos las habíamos comido, y nos bajamos hasta donde los esperaba el ruso, que se había quedado los 12 días en un campamento con una hoguerita puesta, esperándonos, y con la hoguera permanentemente para guiarnos, claro, porque no había forma de saber cómo llegar. Yo creo que esa es la experiencia de caza de montaña más complicada, salvaje y dura, más complicada que he tenido. Qué barbaridad. Y lo pasé en grande. Tal cual. Joder, qué pasada. Nada más, ¿cómo nos llevas ahí? O sea, yo estaba ahí contigo al lado vamos, tumbado, congelado, diciendo, Pepe, tíralo ya, por favor. qué barbaridad. Oye, Pepe, y después de todas estas aventuras, que joder, tienes un montón de anécdotas y más para contarnos, cuando regresas, escribes todo, ¿no? O sea, vuelves y cuentas todas estas anécdotas. Me contabas al principio que tienes registrado, desde que tienes 10 años, todos los animales que has cazado. ¿Cómo es eso? Pues verás, mira, yo creo que la caza, sobre todo esta caza ya, la caza de montaña, la caza internacional, o la caza nacional, pero sobre todo la internacional, para mí tiene como 3 fases. O sea, una, eliges la especie que quieres conseguir, te documentas dónde están los mejores, quién los ha cazado, recoges información, decides con quién vas a hacerlo. Entonces pasas a una segunda fase, que es
Contactas, contratas, viajas, te desplazas, subes a la montaña, consigues tu trofeo, haces tu fotografía y te bajas. Y la tercera fase, todo esto, este periplo, lo recoges por escrito, pues para que aquello que va a pasar quede de una manera permanente. Porque si no, todo esto es efímero. Total. Pero sin embargo, si cuando vuelves lo escribes, lo recordarás siempre y podrás volver a revivirlo leyéndolo nuevamente. Eso es. Entonces, para mí estas tres fases son las que, digamos, he ido siguiendo en todo este periplo internacional que he hecho, ¿no? Y las tres son, pues, muy gratificantes. Pero ¿no? tienes que tener una biblioteca. Ya con todo lo que has escrito. Sí, Tienes que tener... las tengo todos. Qué barbaridad. Oye, yo me la voy a jugar, aunque no lo sé, igual me columpio, pero de todas las cacerías, antes he dicho terreno, pero creo que una persona que conocemos diría que mejor hablar con propiedad y decir biotopos. De todos estos biotopos, yo creo que lo que más te gusta es la montaña, ¿verdad? O lo que más te atrae. Por cómo has estado contando las historias, puede ser que la montaña es lo que más te guste. Sí, con mucha diferencia. La caza de montaña. La caza de montaña para mí es la más exigente y la que más te retribuye en satisfacción. Porque, indudablemente, yo creo que el esfuerzo lleva consigo mayor satisfacción. Y el mayor esfuerzo lo tienes en la montaña, compitiendo con un animal que está en su medio, que te tiene mucha ventaja sobre ti, porque está en su medio, y tú eres el extraño, y el que tienes que competir con él en desigualdad de condiciones. Por supuesto, ahora ya están las armas que disparan a largas distancias, que, digamos, te sitúas a una distancia en la que el animal no siente el peligro. A lo mejor te ha visto, pero no siente el peligro. A mí eso no me gusta mucho. Yo prefiero competir con él hasta donde pueda llegar. ¿Dónde ¿no? puedes llegar? Entonces, para mí, la caza más exigente y, por tanto, más gratificante es la de montaña. Y de entre todas esas especies de montaña, ¿alguna favorita? Que creo que lo has podido decir. Hombre, vamos a ver. Yo creo que los carneros asiáticos son los más complicados, los más difíciles, ¿no? Pero digamos que el binomio calidad de la cacería y precio de la misma, yo situaría el rebeco por encima de todos los demás, porque es un animal que está especialmente dotado para vivir en el medio donde vive, que es una montaña difícil, agreste, donde él juega en desproporción contigo, porque está mejor preparado para ello, pero que tienes que acercarte a él, ¿no? Y estamos hablando de que no tienes que desplazarte tanto para nosotros, claro, españoles que estamos aquí, tienes que estar más cerca y luego, pues, digamos que tiene un coste económico, pues, muy asequible, ¿no? Uh-huh. Bueno, totalmente de acuerdo. A mí igual, te diré que el rebeco a mí me encanta. ¿Y recomendarías algún viaje o cacería en concreto que dijeses, esta la tenéis que hacer, macho? Que sé que hay muchas, pero si tuvieses que quedarte con alguna de todas las que has vivido. Bueno, vamos a ver. Te pongo 3, venga. Mira, la cacería más exigente es la de montaña, como te he dicho. Sí. Por tanto, es la que más te gratifica, es la que yo elegiría, ¿eh? Después, pues hay que ver, dentro de tus posibilidades de tiempo y de medios, ¿verdad? Elegir una u otra, ¿no? Todas ellas son divertidas y exigentes. Las más exigentes, pues son las que están más lejos y donde, además, digamos que la población es menor. Son fundamentalmente los argalis, ¿eh? Antes eran también los carneros de las nieves, ¿eh? En este momento ya, como se accede a territorios donde antes no se podía llegar, porque no podías llegar de ninguna manera más que caminando, y no estaba dentro de tus posibilidades caminar o ir con aquellos
tractores de orugas que tenían los rusos para entrar en las zonas árticas, ¿verdad? Pues no, ahora ya como hay helicópteros que te dejan allí y que puedes cazar, pues es un carnero muy difícil, muy remoto, en las zonas donde habita, poco abundante y no tan caro como un argali. Entonces yo diría que los carneros de las nieves en este momento pues servirían para comenzar el periplo de aprendizaje y de disfrute que supone el cazar carneros, ¿no? Total, qué bueno. Vale. ¿Y algún sueño aún por conseguir? Bueno, lo creo, el elefante, ¿no? De selva. Sí, el elefante de selva es la espinita que tengo ahí clavada, que no sé si podré completarlo o no. Ten en cuenta que las facultades, aunque la selva no es exigente en el sentido de tener que subir, no, pero tienes que resistir caminatas muy largas en un ambiente muy húmedo, muy caluroso, con mosquitos, las hormigas que pisas y se te suben y tienes que quitarte toda la ropa para quitarte todas esas hormigas. Es decir, es una cacería exigente, que es muy exigente, ¿no? Es muy exigente. Y es la que realmente me hubiera gustado y me gustaría poder completar. No sé si la haré, ¿no? Yo creo que en este momento disfrutar con los rebecos o un venado en Saja. ¿Tú sabes lo que es un venado en Saja? Igual. Eso es fenomenal. Entonces volver otra vez. Ya llevo 2 años seguidos en Saja. Y me gustaría volver otra vez. Y ahora que lo ves con perspectiva, que has viajado tanto, todo por el mundo, pero como en casa en ningún lado, ¿no? Hombre, en casa se está muy bien, la verdad es que... Y sobre España da mucha oportunidad. Cuando te haces mayor, ¿sabes, Ignacio? Entonces, el reposo del guerrero es fundamental, ¿no? Es que te has metido una tralla. Sí. Te has metido una tralla. Sí. Pero he disfrutado mucho. 100%. Si te lo veo en los ojos, cada historia que te mete, es que es como si te fueses a por ella. Vale, y venga, pues aquí que voy a sacar las preguntas de la gente, ¿vale? Porque nos han hecho alguna. Tampoco no me quiero ir mucho más porque no sé cuánto vamos de tiempo, pero yo creo que nos hemos pasado. Si no me equivoco, sí, nos hemos pasado, pero bueno, la ocasión la merece Pepe. Entonces, yo te voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Y tú me vas diciendo. MGH.101 nos pregunta: ¿cuál es su calibre de montería preferido y el que crees que es más eficiente? Pues mira, un calibre clásico, como es el 30-06 para montería, creo que es muy bueno. Tiene un poder de parada importante y es un calibre, es una bala que encuentras en todos los sitios. Y yo creo que es un calibre bueno para montería, ¿no? ¿Y en rececho? Ya esto lo meto yo. Yo he cazado en rececho mucho con 7 milímetros. Y todo... 7 milímetros, he matado prácticamente todos los animales de montaña con 7 milímetros. Y ahora estoy utilizando el 300 Ultra Magnum, Remington Ultra Magnum. Que eso los plancha. Porque claro, este es más contundente, tiene más rasante, pero el 7 milímetros diría yo. Vale. Mira, esta es muy chula. J. Tarres 11 nos pregunta: consejo para los jóvenes que empezamos a cazar. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Familiarizarse con el arma ante todo, conocer las reglas de prudencia que son necesarias siempre, y después determinación para conseguir aquello que quieres. Y disfrutar con lo que estás haciendo. Te juro que te lo he oído en la mente. Digo, va a decir disfrutar, no le voy a estropear porque sé que lo va a decir. 100% de acuerdo. Y me ha parecido muy, muy bueno al principio, porque no tenemos ni idea de el equipo con el que vamos. Que nos vamos a una armería, decimos, hey, dame un rifle, pero que hagamos más hincapié en saber con qué cazamos. Porque muchas veces nos ponemos ahí un rifle y que ahora que tenemos tanta información, pues entiende con qué estás cazando, ¿sabes? Y para qué sirve. No, hago cacerías de rececho y voy con
un 2-4-3, no, ¿sabes? O sea, que te documentes y que sepas con qué tiras. Mi diario de caza nos pregunta si has perdido encanto a la montería tradicional por culpa de orgánicas y cercones. Bueno, a mí la montería me gusta, y la montería tradicional me gusta, creo que es algo genuinamente español y que vale la pena conservar. No soy un apasionado de la montería porque el tiempo lo he dedicado al rececho, fundamentalmente. Sigo cazando en montería. Este año ya tengo alguna encima, ¿no? Y las que me quedan. Pero lo que creo es que hay que, en la montería, como en la caza en general, hay que aprender las formas, las costumbres y ser muy cuidadoso porque estás con un arma en la mano que es muy peligrosa y hay mucha gente alrededor. Entonces, para mí la montería es fundamentalmente aprendizaje y después cuidado, mucho cuidado, ¿no? Creo que, bueno, esta la has contestado, pero a lo mejor me dices que no. Excopesa nos pregunta, especie de montaña que más te ha costado cazar a nivel de esfuerzo. ¿El argali? ¿O no? Los argalis, el primero que maté, que fue un Marco Polo, pues me dio un patatús a 5.000 metros y tuvieron que bajarme a 3.500. Me estuve 5 días reposando con oxígeno, me recuperé y me volví a subir en un caballo y maté el argali a los 5.000 metros otra vez, a 5.500. Pero es difícil, es costoso, es un esfuerzo, es tenacidad. Pedro _N99, ¿qué recomendaciones darías para hacer o llevar durante una montería y o un rececho? ¿Qué llevarías? Sí o sí. Hombre, balas y el rifle. Hombre, claro, balas, rifle y estar equipado, digamos que abrigado suficientemente y por capas para ir quitándote las capas según vas subiendo la montaña, y en la montería pues lo suficiente como para aguantar las inclemencias del tiempo. Vale. 3 referentes pasados y actuales en los que fijarse. Nos pregunta otra vez mi diario de caza. Referentes de gente, de personas. Sí, que hayas tenido tú. Hombre, en España, por citar en España uno, pues yo diría Valentín de Madariaga. Yo creo que es el cazador emblemático en España, sobre todo en rececho, ¿no? En el mundo, pues yo te digo, ya he dicho, he mencionado antes a Bob Spiegel, Robert Spiegel, un médico que fue luego presidente del Weatherby durante 35 años, y después yo añadiría pues uno de los guías que he tenido, de los muchos guías que he tenido, que no te sabría decir ahora mismo cuál es mejor, pero el conocimiento del terreno, el conocimiento de los animales, el conocimiento de cómo moverse. Al final aprendemos de ellos. De eso. Total. Esta también va, J. Tarres 11 también nos pregunta que, ¿qué opina de los jóvenes que seamos criminalizados por ser cazadores? ¿Habrá un cambio? La tendencia está en contra de la caza. Yo creo que hay que seguir, hay que dar ejemplo, hay que dar testimonio de que no somos unos matarifes, sino que somos unos conservacionistas. Gracias a nosotros se conservan las especies, porque somos los cazadores los que ponemos recursos en la naturaleza para que se mantengan las especies que ahí habitan, mucho más que cualquier conservacionista de estos del 3 al 4, ¿no? Yo recomendaría que leyéramos todos el estudio que por encargo de Artemisan, de la Fundación Artemisan, hizo uno de los consultores, no fue Coopers y Lybrand, no recuerdo, uno de los grandes consultores, tiene un estudio muy bueno que pagó Artemisan hace 3 años.
Son los recursos que los cazadores españoles Sí, lo hizo ponemos con- en el mundo de la caza. En Deloitte. Lo hizo con Deloitte. 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 A eso es, Ignacio, Deloitte. Gracias. Nada. Sí, no, es muy, muy chulo el informe de el impacto económico que genera la caza en España. En España. Que era 6.573 millones de euros. Algo un increíble. 0,3% del PIB. Sí. Una barbaridad. Barbaridad. Una barbaridad. Que no se diga, ¿eh? Y por último, ya para cerrar, más la última pregunta que la responderás tú, pero, como todas estas, pero el lance que nunca podrá olvidar. O sea, el lance que nunca, si te preguntan, oye, un lance así, una pasada, ¿cuál dirías? Carlos Ezpe nos lo pregunta. Ese lance único. Es que claro, tiene tantos. Sí, Carlos, no es que sabría- has no preguntado ahí sabría una cosa. decirte. La carga de un oso polar. Una vez Claro que no lo olvidas, eso. le di el primer tiro, Ostras. se vino hacia mí y avanzando, yo tenía en la mano, creo que era un 375. Le cargué, le metí otro tiro, le metí el tiro en la mano derecha, tirando muy nervioso. Y el bicho aproximándose hacia mí me venía de abajo arriba. Yo estaba un poco más alto que él y entonces con el tercer disparo ya le cogí justo en la cruz por arriba Un espinazo. y se cayó desplomado. ¿A qué distancia? Al lado, ¿no? O sea, Sí, serían 50 metros, entre 30 y 50 metros. pero te está cargando, te viene un Bueno, oso venía polar. por mí, Ah, vamos. por tal cual. Claro. Bueno, pues Pepe, antes de terminar siempre el podcast, que se me ha quedado corto y podríamos quedarnos aquí preguntando de 1001 preguntas más, tenemos un minuto siempre para los invitados, para que dejen aquí su mensaje, lo que buenamente quieran. Entonces no sé si quieres decirlo, si no, pero bueno, pues que tienes aquí tu minutillo. Pues muchas gracias, Ignacio. Estoy encantado de haber pasado este rato aquí con todos vosotros y con los que nos vean. Y el mensaje que yo dejaría es continuar con la caza, sobre todo a los jóvenes, continuar con la caza viéndola como un instrumento de conservación, que nos permite además disfrutar. ¿Qué mejor, qué más se puede pedir, ¿no? Conseguir que, ahora que hablan tanto de que si el planeta, que si no sé qué, si no sé cuánto, en fin, todo esto es cíclico, pero que nosotros contribuyamos con nuestra afición a mantener las especies que pueblan el planeta hoy, ¿no? Creo que esa es mi recomendación y, como te he dicho antes, ¿no? Que se haga disfrutando. Tal cual, Pepe. Pues disfrutaremos y seguiremos disfrutando de lo que nos hace ser lo que somos, que son personas normales y corrientes y además yo creo que con un plus por ser cazadores. Desde aquí darte las gracias de verdad por tu tiempo, por haber venido a Junto al Fuego y haber tenido esta tertulia. Esperemos que puedas volver otra vez para seguir contándonos más anécdotas y bueno, pues de nuevo darte las gracias, Pepe. Y pues nada, un fuerte abrazo. Pues nada, gracias a vosotros y ánimo para todos. Hasta pronto.